hasta ahí nos habíamos quedado el día de hoy, ¿sí? Bueno, el día de ayer, ¿sí? Justamente, ¿sí? Revisando, ¿no es cierto? Y recordemos en este caso el concepto, ¿no es cierto?, de raíz cuadrada de un número complejo, ¿sí? Entonces, a ver, la raíz cuadrada, ¿sí? La raíz cuadrada, ¿sí?, de z elemento de los complejos, ¿sí? Elemento de los complejos, ¿sí? Las raíces, las raíces cuadradas de z elemento de los complejos son todos, ¿sí?, los números complejos, ¿sí?, W, ¿sí?, tales que, ¿sí?, el cuadrado de W sea igual a Z. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Esa es la raíz cuadrada de Y. ¿Sí? Y por ejemplo, justamente ayer quedó la pregunta, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las raíces cuadradas? ¿Cuáles son, ¿sí?, las raíces cuadradas? Raíces cuadradas, cuadradas, ¿sí?, de la unidad imaginaria. ¿Cuáles son las raíces cuadradas de la unidad imaginaria? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Esa quedó como importante. Para ello, ¿no es cierto? ¿Sí? Para ello, ¿sí?, vamos a resolveremos, ¿sí?, la ecuación, ¿sí?, la ecuación, ¿sí?, W al cuadrado es igual a I, ¿sí?, en el conjunto de los números complejos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, si W, ¿es cierto?, es el conjunto, digamos, el complejo A más BI, entonces, ¿qué tendríamos? Que W cuadrado es igual a I, sería lógicamente equivalente a ¿qué? A que A más B por I elevado al cuadrado es igual a I. Si quiero ponerlo de forma interesante, 0 más I. ¿Estamos de acuerdo? 0 más 1 I. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? Sí, hasta ahí alguna duda, alguna pregunta. No, Inge. ¿No? Ya, entonces con eso en mente voy a trabajar un poquito aquí. Pues a ver, aquí esto sería a cuadrado menos b cuadrado más 2 veces ab por i igual a 0 más 1 por i. Para que dos números complejos sean iguales, ¿qué tiene que pasar? ¿Sí? Sus partes reales tienen que ser iguales, o sea, al cuadrado menos b cuadrado tendría que ser 0, y sus partes, ¿sí?, Eh, imaginarias también deberían ser iguales. 2ab debería ser igual a 1. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí está claro? ¿Sí? Entonces luego digo, a ver, esto sería a más b por a menos b igual a 0 y 2ab es igual a 1. ¿Sí? De aquí, ¿qué tendríamos? Que a es igual a menos b, ¿sí? Y a es igual a b. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Sí está claro? ¿Sí? Ya, después de esto, ¿cierto? Podría aplicar la propiedad distributiva, ¿no? A es igual a menos b y 2ab es igual a 1.
2AB es igual a 1, ¿sí? O, ¿no es cierto? 2AB es igual a B y 2AB es igual a 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿De dónde qué tendríamos? A es igual a menos B y, ¿no es cierto? 2A por menos B por B es igual a 1. ¿Estamos de acuerdo? O A es igual a B y 2B por B es igual a 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Por el axioma de sustitución. ¿Sí? ¿De dónde qué tendríamos? A es igual a menos B y aquí ¿qué tendríamos? 2B cuadrado es igual a menos un medio. ¿Sí? O A es igual a B y B cuadrado es igual a 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Estamos claros, chicos? ¿Hasta ahí? ¿Sí? ¿Sí se entiende? ¿Sí? ¿Sí se entiende? Sí. ¿Sí? Ya. Eh, ¿Qué podría decir acerca de la proposición b cuadrado es igual a menos un medio? O sea, de esta. ¿Qué podría decir acerca del valor de verdad de esta proposición? ¿El número real al cuadrado puede ser negativo? No. No. Entonces, ¿qué puedo decir acerca de esta proposición? Que es falsa. Perfecto, esta proposición es falsa. Y luego, ¿qué podría decir acerca de esta proposición? De la confusión de esta falsa y otra. Ah, ¿qué Que puedo decir? también es falsa. Que también es falsa. ¿Sí? Por el axioma de la disyunción de esta proposición falsa y esta otra, solo me quedaría con esto. Pues que sería que A es igual a B y aquí podría sacar la raíz cuadrada a ambos lados y ¿qué tendríamos? El valor absoluto de B es igual a la raíz de B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí. ¿Sí? Ya. ¿De dónde qué tendríamos? Color de fondo. Color de borde, usar iconos, barra, ya, ahí creo que está mejor. Ya, listo. Entonces, justamente teníamos esto de aquí. ¿Sí? Les digo, a ver, en esta situación, A es igual a B y el valor absoluto de B es igual a 0.
De aquí se deduciría que A es igual, ¿sí? A es igual a B, ¿cierto? ¿Sí? Y B es igual a la raíz de un medio, ¿sí? O ¿sí? B es igual a menos la raíz de un medio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y otra vez aplicaría la propiedad distributiva. A es igual a B y, ¿sí? B es igual a la raíz de un medio, ¿sí? O, ¿cierto? A es igual a B y B es igual a menos la raíz de un medio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí está claro? ¿Sí? ¿De dónde qué tendríamos? Que A es igual a B, es decir, es igual a un medio, y B también es la raíz de un medio, ¿sí? O A es igual a B, que es menos la raíz de un medio, ¿sí? Y B es igual también a menos la raíz de un medio. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, el W puede ser la raíz de un medio más la raíz de un medio por I, o, ¿no es cierto? El W puede ser que menos la raíz de un medio menos la raíz de un medio por I. Esos son los dos, ¿sí? Es decir, W pertenece al par desordenado de la raíz de un medio, coma, digamos, más un medio, la raíz de un medio I, coma, menos la raíz de menos un medio, menos la raíz de un medio, menos la raíz de un medio I. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí. ¿Sí? Entonces, justamente estos dos numeritos, ¿sí? Estos dos numeritos, ¿sí? Son las raíces cuadradas de la unidad imaginaria. ¿Sí? El primer numerito, la raíz de un medio más la raíz de un medio y el otro numerito menos la raíz de un medio menos la raíz de un medio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? Estas son las raíces cuadradas de la unidad imaginaria. Entonces, miren, ya tengo un proceso, un procedimiento para poder sacar raíces cuadradas de números complejos. ¿Sí? Así se sacan las raíces cuadradas de números complejos. ¿Sí? De hecho, podría generalizar para cualquier número complejo. ¿Sí? Decir justamente, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? Vamos a sacar las raíces cuadradas de ¿qué? Del número A más B. ¿Sí? ¿Cuáles son esos números? Son los Ws que elevados al cuadrado, ¿no es cierto? Dan este número completo. ¿Sí? ¿Cuáles son? Ah, esos Ws son justamente, si B es mayor que cero, o sea, si la parte imaginaria es mayor que cero, son estos dos. ¿Sí? Y si B es menor que cero, ¿sí? Son estos dos. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí se entiende, chicos? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Las fórmulas, la deducción de esta fórmula está en la nota de clase, ¿sí? Y si nosotros podemos usar la fórmula directamente, ¿sí? Para sacar las raíces cuadradas, o usar el procedimiento que usamos anteriormente para el número complejo que requiramos, ¿sí? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda?
¿Sí? Inge, no sé si es que soy yo, pero veo su pantalla negra, o Está, sea, la pizarrita. sí, está en negro. ¿Les molesta en el negro? O... No, Sí, pero no, pensé que sí, era yo. está en negro. Sí, es que está muy blanco ahorita. Sí, parece que estoy un poquito mal con los ojos ahorita. Pues por eso le quito el blanco un momento. ¿Sí? Ah, ya, Inge, gracias. Ya. Y por eso está en negro ahorita. ¿Sí? Listo. ¿Sí? ¿Qué pasaría si me preguntaran cuáles, ¿sí? cuáles son las raíces, ¿sí? cúbicas, ¿sí? De, qué sé yo, de -1? ¿Sí? ¿Cuáles son las raíces cúbicas de -1? ¿Sí? Si me preguntaran eso, ¿sí? De hecho, ¿cuáles son las tres? ¿Cuáles son las tres raíces cúbicas de -1? ¿Sí? ¿Cuáles son las tres raíces cúbicas de -1? Entonces, si me dieran esa pregunta, ¿qué tengo que hacer? Para hallar las tres raíces cúbicas de -1, debo resolver, ¿sí? Debo resolver la ecuación, ¿cuál? Z elevado al cubo es igual a -1. ¿Para en el dónde? En el conjunto de los números complejos. ¿Sí? En el conjunto de los números complejos. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Y entonces, para resolver esto, ¿qué podría hacer? Digo, a ver, ¿qué sentido? ¿Qué podría ser? A ver, z elevado al cubo es igual a -1, sería lógicamente equivalente a qué? A que z al cubo más 1 sea igual a 0, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Esto sería lógicamente equivalente a qué? ¿Qué sería lógicamente equivalente? Esta es una suma de puntos. ¿Cómo se factoriza esto? Z más 1, ¿no es cierto? Por z al cuadrado menos z más 1 igual a 0. ¿Estamos claros? ¿Sí? Esto sería lógicamente equivalente a qué? A que z es igual a -1 o z al cuadrado menos z más 1 es igual a 0. ¿Sí? Y ahora me voy a centrar a resolver esto, porque esto ya, por ahí no hay nada que hacer. Z es igual a -1 o por acá completaría el trinomio cuadrado perfecto. Entonces quedaría z al cuadrado menos z más un medio cuadrado menos un medio elevado al cuadrado más 1 es igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sigo, no? Por este lado tendría z menos un medio elevado al cuadrado más 3 cuartos es igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya. ¿Sí? Luego, a ver, esto yo lo puedo factorizar como una diferencia de cuadrado, ¿sí? Tomando en consideración esto. Y entonces ahí ya tendría z menos un medio cuadrado menos la raíz de 3 sobre 2 por i elevado al cuadrado. Esto es igual a 0. Y ahí sí, ¿no es cierto? Z menos un medio más la raíz de 3 sobre 2 por i, z menos un medio menos la raíz de 3 sobre 2 por i a 0, ¿cierto? ¿Sí? ¿De qué tendríamos? Z es igual a un medio menos la raíz de 3 sobre 2 por i, o z es igual, ¿cierto? A un medio, ¿sí?
más la raíz de 3 sobre 2 por i. ¿Sí? O z es igual a -1. Es decir, z pertenece al trío desordenado de -1, un medio menos raíz de 3 sobre 2 por i. ¿Sí? Un medio menos, digamos, más raíz de 3 sobre 2 por i. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí, chicos? ¿Sí? ¿Estamos Sí, claros? sí. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? Ah, ¿todo claro? ¿Está claro, chicos? Sí, sí. ¿Sí? Ya. Veamos, a ver. Intenten hacer ustedes, ¿cierto? ¿Sí? Determinen, ¿cierto? Determinen, ¿sí? Las tres raíces cúbicas, ¿sí? Las tres raíces cúbicas de la unidad imaginaria, ¿sí? Determinar las tres raíces cúbicas de la unidad imaginaria. ¿Sí? A ver, intenten hacerlo ustedes esto detalle. ¿Sí? Intenten hacer esta detalle. Un poquito para eso. ¿Qué tal les va? Cuéntenme. Ah, ¿qué tal les va? ¿Qué tal les va?
Ah, ¿qué tal les va? ¿Qué deben resolver? ¿Qué ecuación toca resolver? Ah, ¿qué ecuación toca Y que resolver? no sería z al cubo es igual a i. Exactamente. Toca resolver la ecuación z al cubo es igual a i. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pues tendríamos z al cubo menos i es igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? A ver. Yo recuerdo algunas cosas. ¿Cuánto era i elevado a la 0? Era 1. ¿Cuánto era i elevado al cuadrado? Menos 1. ¿Cuánto era i elevado al cubo? Ah, ¿cuánto era i elevado al cubo? Ah, ¿cuánto era i elevado al cubo? Ah, Menos i. menos i. Miren esta cosa interesante. Voy a utilizarla aquí. Z al cubo más i al cubo es igual a 0. ¿Sí? Porque justamente menos i es i al cubo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí se entiende, chicos? ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué tendría? Una diferencia, una suma de cubos, aquí es igual. Z más i, ¿sí? Por z al cuadrado más, digamos, menos cuadrado menos i por z más i elevado al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Igual a 0. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí? ¿De qué tendría? Z es igual a menos i, que sería una de las soluciones, una de las raíces cúbicas, o z al cuadrado menos i por z más. Sería menos 1 es igual a 0, ¿no? Porque i al cuadrado es menos 1. ¿Estamos claros? Sí. ¿Sí? Y aquí otra vez puedo aplicar el trinomio cuadrado perfecto, ¿no es cierto? Z al cuadrado menos i por z más i dividido para 2 elevado al cuadrado menos i dividido para 2 elevado al cuadrado menos 1 igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, los tres primeros son el trinomio cuadrado perfecto. Sería z menos, ¿cierto? I dividido para 2 elevado al cuadrado menos, a ver, aquí sería, a ver, i al cuadrado sería i cuadrado dividido para 4 menos 1, igual a 0, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y esto qué sería? Menos 3 cuartos, ¿no? ¿Sí estamos claros? ¿Sí? Porque aquí sería i cuadrado sería menos 1, ¿no es cierto? Sería menos 1, menos un cuarto sería más un cuarto, o sea, menos 1 más un cuarto, menos 3 cuartos. ¿Sí estamos claros? ¿Sí? ¿Estamos claros?
¿Sí? ¿Sí está claro? ¿De dónde qué tendríamos? Esto de aquí. Y ya lo puedo tratar como una diferencia de cuadrados. Tendría z más i dividido para 2 más la raíz de 3 sobre 2 por z, ¿cierto? Z más menos, esto menos la raíz de 3 sobre 2 es igual a 0. ¿De qué tendríamos? Que z es igual a menos la raíz de 3 sobre 2 menos un medio i, ¿ok? O z es igual, ¿no es cierto?, a raíz de 3 sobre 2 menos un medio i. ¿Estamos de acuerdo? O z es igual a menos i. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí estamos claros? ¿Eh? Es decir, las tres raíces cúbicas de la unidad imaginaria, ¿sí? Son menos i, ¿sí? Menos la raíz cuadrada de 3 sobre 2 menos un medio i, ¿sí? ¿Sí? La raíz de 3 dividido para 2 más menos un medio i. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? Creo que aquí se fue mal el ciclo, ¿no? Y es menos, y es menos, ¿sí? Aquí es menos, aquí es menos, aquí sería más, y aquí sería más, más, y aquí sería más. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí está claro? ¿Aló? ¿Sí? ¿Sí me Mm, escuchan? Sí, sí. ¿Sí? No, entonces mire, así se resuelven ecuaciones, así se encuentran las raíces cúbicas. Si quisiera sacar las raíces cuartas es lo mismo, las raíces quintas, las raíces sextas. Sí, es una forma de sacar las raíces cualquiera, las raíces iniciales. ¿Sí? Según vaya aumentando el grado, es más difícil factorizar y demás, ustedes saben. ¿Sí? Y luego vamos a ver, más adelante, vamos a ver un método más sencillo para calcular, ¿no es cierto?, las raíces, ¿sí? Cualquiera de las raíces quintas, las raíces cuartas, las raíces sedísimas, ¿sí? De un número complejo. ¿Estamos claros? Ya. ¿Alguna duda, alguna pregunta al respecto hasta ahí, hasta este punto? Podemos hacer otro ejemplo, Inge. Otro ejemplo. Ya, claro, sí, sí, vamos a hacer otro ejemplo. ¿Sí? Vamos a hacer algunos ejercicios. ¿Sí? Vamos a hacer estos ejercicios en particular. Empecemos justamente con el ejercicio número. Empecemos en primera instancia con el ejercicio número 1. ¿Sí? Determinemos cuánto vale 1, ¿sí? 1 más i al cuadrado, más i al cubo, más i a la cuarta, más 1 elevado a la quinta. ¿Sí? Eso es lo que me dice aquí. ¿Cierto? Determine cuánto vale esto. A ver, calculen eso. ¿Sí? Es 1 elevado a la quinta. ¿Cuánto sale? A ver, cuenten.
¿Cuánto es 1 más I cuadrado más I más la cuarta más 1 a la quinta? ¿Cuánto sale, pues? Ah, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale? Uno más I es 1 más I, ¿no es cierto? ¿Sí? Más I cuadrado, ¿cuánto es? Menos 1. Más, ¿cuánto es I al cubo? Menos I. ¿Cuánto es I a la cuarta? 1, ¿no es cierto? ¿Y cuánto es 1 a la quinta? 1. ¿Estamos de acuerdo? Con eso en mente, ¿qué pasa? Este 1 con este menos 1 se cancela, este 1 con este menos 1 se cancela. ¿Cuánto queda? 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí está claro? Ah, ¿sí está claro? ¿Sí? Mm, Luego dice, determine cuánto es 1 más I elevado a la 2n partido por 1 menos I elevado a la 2n. ¿Sí? Para cada n natural. Para cada n elemento de los naturales. ¿Sí? O sea, define 1 más I elevado a la 2n partido por 1 menos I elevado a la 2n. ¿Cierto? Es lo que me dice, ¿no? ¿Sí? Para cada natural. ¿Sí? Para cada natural. ¿Sí? ¿Cómo lo haría? No, a ver, primero, antes de poder lanzarme a hacer cualquier cosa, ¿no es cierto? Debo verificar que en el denominador no se hace cero, porque no está definida la división para cero y los complementos. ¿Estamos claros? Entonces debo ver, a ver, voy a calcular cuánto vale 1 menos i elevado a la 2n para cada n elemento de los naturales. ¿Sí? Entonces digo, voy a hacerme una tablita para ver cómo se va haciendo el comportamiento. Entonces, ¿qué pasa cuando n es igual a cero? ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando n es igual a uno, a 2, a 3 y a 4? ¿Sí? Pues, ¿qué pasa con el numerito 1 menos i elevado a la 2? Entonces, cuando vale cero, n vale cero, ¿cuánto vale este numerito? Sería 1 menos i elevado a la 2 por cero. Sería igual a ¿cuánto? A 1 menos i elevado a la cero, que es 1. 1 menos 1 es 0. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando vale 1? Sería 1 menos i elevado a la 2 por 1, que sería igual a ¿qué? A 1 menos menos 1, es decir, 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Cuando vale 2, ¿cuánto sería? 1 menos i elevado a la 2 por 2, que sería 4, que sería 1. 1 menos 1 es 0. 1 menos i elevado a la 2 por 3, ¿qué sería? Sería 2 por 3, 6, y a la 6 es menos 1.
Si 1 menos menos 1 es 2. 1 menos i elevado a la 2 por 4 sería también 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí estamos claros, chicos? ¿Sí? ¿Sí estamos claros? ¿Sí? Ya, entonces miren, ¿qué patrón estamos viendo que sucede? ¿Qué cosa va sucediendo? Que cuando son pares, ¿sí? El denominador se hace 0. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando son impares, ¿cierto? El denominador se hace 1. Digamos, se hace 2, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a ver, aquí ya vamos viendo ciertas cosas, ¿no es cierto? Si n es par, ¿no es cierto? El numerito 1 más i elevado a la 2n sobre 1 menos i elevado a la 2n no está definido. ¿Sí? ¿Por qué no está definido? Porque se hace 0. No está disponible en la división para 0. ¿Sí? ¿Y qué pasa si n es impar? Ah, ¿qué pasa? Ah, debería saber cuánto vale el numerador. ¿Estamos de acuerdo? Debería saber cuánto vale el numerador. Es decir, se debería saber cuánto es 1 más i elevado a la docena. Solo cuando es impar. Es lo que nos interesaría en este punto, ¿no? ¿Sí? O sea, por ejemplo, cuando es impar, 1 más i elevado a la 2n, ¿cuánto sería? Sería 2 por 1, ¿no? Sería 1 más menos 1, sería 0. ¿Estamos de acuerdo? Acá, 1 más i elevado a la 2 por 3 sería, esto sería menos 1. 1 menos 1 es 0. Es decir, cuando n es impar, ¿sí? 1 más i elevado a la 2n sobre 1 menos i elevado a la 2n sería igual a ¿qué? A 0 sobre 2, es decir, 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros, chicos? ¿Sí? ¿Sí se entiende, chicos? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? Veamos, dice, el tercer ejercicio. ¿Sí? Encuentra todos los números complejos tales que su cuadrado, ¿sí? Sea igual al cuadrado de su conjugado, ¿sí? Sea igual al cuadrado de su conjugado, ¿sí? Dice, a ver, encuentre todos los números complejos tales que su cuadrado sea igual al cuadrado de su conjugado, ¿sí? Es decir, está pidiendo el ejercicio 3. Ejercicio 3 nos está pidiendo ¿sí? Está pidiendo que encontremos todos los números z elevados al cuadrado sean iguales a ¿qué? Al cuadrado de su conjugado. ¿Sí? Al cuadrado de su conjugado. Ya nos está pidiendo el ejercicio 3 resolver, ¿cierto? Esta ecuación, ¿sí? Y el conjunto de los números complejos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí está claro? ¿Chicos? ¿Sí? ¿Sí se entiende? ¿Sí? Pues digo, a ver, me toca resolver esta ecuación. Como parece el conjugado, creo que es más sencillo, en su sentido, trabajar y decir, a ver, si z es un número complejo cualquiera, a más bi, entonces, ¿qué pasa? Z al cuadrado igual al conjugado de z elevado al cuadrado sería lógicamente equivalente a ¿qué? A que a más bi elevado al cuadrado sea igual a más bi conjugado
Sí, ya de una vez ponemos ya a menos b elevado al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, porque justamente el conjugado de z sería a menos. ¿Sí está claro? ¿Sí? ¿Sí está claro, chicos, hasta ahí? ¿Sí? ¿Sí está claro hasta ahí? ¿Sí? Entonces, ¿aquí qué sería? Esto sería a cuadrado menos b cuadrado es igual a, digamos, menos 2 más 2ab por i. Sería igual a ¿qué? A cuadrado menos b cuadrado, ¿cierto? Menos 2ab por i. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí está claro? ¿Sí? ¿Sí está claro? Entonces, otra vez, las partes reales son iguales, es decir, a cuadrado menos b cuadrado es igual a cuadrado menos b cuadrado, ¿sí? Y, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué tendríamos? 2ab es igual a menos 2ab. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí estamos claros? ¿Sí? ¿Qué podemos decir acerca del valor de verdad de esta proposición? ¿Qué podemos decir acerca del valor de verdad de esta proposición? ¿Es verdadera? Esta proposición es, ¿sí? Esta proposición es, ¿sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Es decir, yo la puedo sustituir por cualquier otra verdadera, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? La puedo sustituir por cualquier otra verdadera, ¿sí? O la puedo eliminar, ¿no? En este sentido, ¿no es cierto? ¿Sí? Por el axioma de la conjunción, esta proposición tendría el mismo valor de verdad, la conjunción de estas dos tendría el mismo valor de verdad que esta otra. Y 2ab es igual a menos 2ab. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿De dónde qué tendríamos? Que 4ab es igual a cero. ¿De dónde qué tendríamos? Que a es igual a cero o b es igual a cero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? A ver, que el número complejo puede pertenecer a dónde? Al conjunto de qué? De los números complejos, tales que, ¿sí? O bien A es igual a cero, o bien B es igual a cero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Cuáles elementos están en este conjunto? ¿Sí? ¿Cuáles elementos están en este conjunto? Por ejemplo, ¿sí? Y al cabo, ¿es cierto? Este conjunto no es más que ¿qué? El conjunto de todos los números complejos A más B, tales que ¿qué? A puede ser cualquier número real, ¿es cierto? Y B necesariamente cero. O, ¿es cierto? Puede ser A más B, ¿sí? El conjunto de todos los números complejos, que A sea un número cero y B puede ser cualquier número real. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Cuáles elementos, qué elementos, por ejemplo, están en este conjunto de aquí? ¿Qué elementos están, por ejemplo, en este conjunto de aquí? ¿Qué elementos están aquí? Por ejemplo, el 1,0 pertenecería aquí. El 1,5,0 también pertenece, ¿cierto? ¿Sí? Su inversión de par ordenado, su versión 1 más 0 y ¿sí? Un medio, 0 y
¿Sí? Son elementos de aquí. Y elementos desde acá, ¿cuáles serían? Por ejemplo, el cero menos más medio i, el cero menos i, ¿sí? El cero más 3/4 i. Todos estos son elementos de este conjunto. Es decir, miren, justamente este conjunto, ¿qué es? ¿Sí? El conjunto de todos es el conjunto este R especial, donde de los reales puros, ¿no? Sí, es el conjunto de los reales puros y este es el conjunto de los imaginarios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Una duda, una pregunta hasta ahí. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Sí está claro, chicos? Pues miren, otro ejemplo de otra ecuación. ¿Sí? Otra ecuación en los números complejos. Veamos un último ejemplo. Dice, por ejemplo, resuelva esta ecuación y el conjunto de los números complejos. Esta vez. ¿Sí? La resta de z y su conjugado es igual a i. ¿Sí? La resta de un número y su conjugado es igual a i. ¿Sí? Resolver. La resta de z y su conjugado es igual a i. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y el conjunto de los números complejos. Bueno, intenten hacer esto ustedes de taller. Ustedes solos. Ay, les doy un tiempito para ello. ¿Qué tal les va? ¿Qué es lo primerito que tienen que suponer? Que z es un número cualquiera complejo. Entonces, existen los números reales, A y B, tal que z se puede expresar como la suma de ambas cosas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya, dejen hacerlo ustedes solos.
¿Qué tal les va? Gente, aquí llegaron. Aquí llegaron. Sí, aquí llegaron. ¿Sí me escuchan? O ya no me escuchan nada. No me escuchan. Sí, claro. ¿Sí? Aquí llegaron. Algo debieron haber llegado. Gente, por ejemplo, justamente z menos z conjugado es igual a i. ¿Sí? Esto significa que es igual a cero más cero i. ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Si obviamente z es a más b por i. ¿Sí? Entonces, esto sería lógicamente equivalente a que a más b por i menos a menos b por i. Esto es igual a cero más cero i. Es decir, ¿sí? Tendríamos a menos a, ¿sí? ¿Cierto? ¿Sí? Más b más b por i es igual a cero más 1 y 2. Más 1 por i. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿De qué tendríamos aquí? Las partes reales iguales, a menos a es igual a cero y 2b es igual a 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿De qué tendríamos? ¿Qué puedo hacer acerca del valor de verdad de esta proposición? Es verdadera. Sí, es cierto, ¿no es cierto? Y puedo sustituirla por cualquier otra verdadera. Es decir, a pertenece a los reales. ¿Sí? Y por acá, ¿no es cierto? Tendríamos que b es igual a 1. Es decir, z podría ser cualquier número complejo, ¿no es cierto? Tal que la primera componente, o sea, la parte real, sea cualquier número real y la segunda componente sea necesariamente uno. ¿Qué elementos están en este conjunto, por ejemplo? En este conjunto estaría, por ejemplo, el uno más un medio i. ¿Cuál otro? El menos uno más un medio i. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? El 3 cuartos, ¿sí? 3 cuartos más un medio i. Cualquiera de estos tres elementos estaría aquí. Y hay un montón más. ¿Sí? Este vendría a ser justamente el conjunto solución de esta ecuación en el conjunto de los números. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí está claro? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta al respecto?
Una duda, una pregunta al respecto. ¿Y qué puede ser otro ejercicio? Otro más. Bueno, ustedes no tienen los propuestos de números complejos. Hay alguno que ya de ver que tienen que presentar. Alguno que ustedes hayan encontrado que esté difícil o algo por el estilo. Ni siquiera todavía abren los propuestos. Ese silencio significa que debería revisar. ¿Sí? Ya, un ejercicio más de ecuación. ¿De eso quieren? Sí. Ya, a ver, déjenme hacer memoria. Determine, ¿no es cierto? Determine todos los números complejos, tales que página, ¿sí? A ver, resuelve esta ecuación. Z al cuadrado, ¿sí? Es igual a 2 veces el punto igual. ¿Sí? Resolver esta ecuación. Y el conjunto de los números complejos. Conjunto de los números. Para resolver esta ecuación, voy a ver si A más B por I es igual a Z, ¿sí? Pues tendríamos que Z al cuadrado es igual a 2Z conjugado, sería lógicamente equivalente a que A más B por I al cuadrado sería igual a 2 por A menos B por I. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? Entonces, ¿de qué tendríamos? A cuadrado menos B cuadrado, ¿sí? Más 2AB por I, ¿sí? Sería igual a 2A menos 2B por I. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿de qué tendríamos? Las partes reales son iguales, o sea, A cuadrado menos B cuadrado es igual a 2A, ¿sí? Y 2AB es igual a menos 2B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿De qué tendríamos? A cuadrado menos B cuadrado es igual a 2A. Y aquí tendríamos 2AB más 2B es igual a 0. ¿Sí? O lo que sería lo mismo, AB más B sería igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿de qué tendríamos? A cuadrado menos B cuadrado es igual a 2A. Y tendríamos B de factor común, A más 1 es igual a 0. ¿Sí? ¿De qué tendríamos aquí? A es igual a menos 1 o B es igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí. De aquí aplicaría otra vez la propiedad distributiva. Y tendría A cuadrado menos B cuadrado es igual a 2A. ¿Sí? Y A es igual a menos 1 o, ¿sí? A cuadrado menos B cuadrado es igual a 2A y B es igual a 0. Por el axioma de sustitución que tendríamos aquí, menos 1 elevado al cuadrado, ¿cierto? Menos B cuadrado es igual a 2 por menos 1 y A es igual a 1 a menos 1 digamos, ¿sí? O si B es igual a 0 tendría A cuadrado menos 2A es igual a 0 y B es igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros?
Aquí, ¿qué tendríamos? Menos 1 al cuadrado es 1, ¿sí? 2 menos 1 es menos 2, y ese 2 pasaría a sumar al otro lado, tendríamos 3. Y es igual a b cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Y a es igual a menos 1. ¿Estamos claros? ¿Sí? Y por acá, ¿qué tendríamos? A por A menos 2 es igual a 0 y B es igual a 0. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Está claro? Aquí, ¿qué tendríamos? El valor absoluto de B es igual a la raíz de 3 y A es igual a menos 1. ¿Sí? O, acá, ¿qué tendríamos? A es igual a 0 o A es igual a 2, ¿sí? Y B es igual a 0. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿De dónde qué tendríamos? B es igual a la raíz de 3 o B es igual a menos raíz de 3, ¿sí? Y A es igual a menos 1. O, ¿es cierto? ¿Sí? Aquí podría ser la distributiva. A es igual a 0 y B es igual a 0, ¿sí? O A es igual a 2 y B es igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿De dónde qué tendríamos finalmente? Que A es igual a menos 1 y B es igual a la raíz de 3, ¿sí? O, ¿no es cierto? A es igual a menos 1 y B es igual a menos la raíz de 3, ¿sí? O A es igual a 0 y B es igual a 0, ¿sí? O A es igual a 2 y B es igual a 0, ¿sí? Es decir, ¿sí? Z, ¿sí? Podría ser menos 1 más raíz de 3 por i, o z podría ser menos 1 menos raíz de 3 por i, o z podría ser igual a 0 más 0i, o z podría ser igual a 2 más 0i. Es decir, z podría ser cualquiera de estos menos 1 más raíz de 3 por i, menos 1 menos raíz de 3 por i, ¿sí? 0 y 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Está claro, chicos? Sí. ¿Sí? Ya, miren, allí hay otro ejercicio más. Listo, avancemos un poquito más y hablemos de la representación polar de un número complejo. ¿Sí? Entonces, primero vamos a ver esto acerca de un número complejo, pero en un sistema de coordenadas. ¿Sí? Entonces, un número complejo, como habíamos visto, un número complejo es un par ordenado, ¿cierto? Sí, es un par ordenado. Entonces, por ejemplo, el número complejo A más B estaría asociado a este par ordenado, al par ordenado A, B. Sí, que podría estar en cualquiera de los 4 cuadrantes, ¿no? En un sistema de referencia. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Sí? Ah, para cada par ordenado, plano complejo, ¿no es cierto? Va a haber un ángulo, ¿sí? Va a haber un ángulo en ese sistema de coordenadas, ¿sí? Y va a haber, ¿qué más? ¿Sí? Un, quieren decirlo, una distancia desde el origen hasta ese punto. ¿Sí? Va a haber, para cualquiera que sea este. Entonces, ese número complejo yo lo puedo expresar, ¿cierto? En términos de ese ángulo, en ese sistema de coordenadas, ¿sí? ¿Sí? Y en términos de la distancia del origen del sistema de coordenadas al punto. ¿Sí? Términos de eso. Justamente a esos dos números, ¿sí? A la distancia, ¿sí? Entre el número complejo
punto y el origen, sería justamente esa sería la instancia, se le llama R, y normalmente recibe el nombre de valor absoluto del número complejo o módulo del número complejo. ¿Sí? O módulo del número. Y el ángulo, ¿sí? Está dado al resolver esta ecuación en el cuadrante en donde se encuentra el número. ¿Sí? Justamente la tangente del ángulo, ¿sí? Va a ser igual a la parte imaginaria partido para la parte real. Justamente, ¿por qué? Porque justamente representaría, ¿sí? Esta distancia de P a Q se representaría el valor absoluto de B y la distancia de O a Q sería justamente el valor absoluto de A. ¿Sí? Y dependiendo del cuadrante va a darse los ciclos, ¿no? Eso ya lo habíamos visto en las razones trigonométricas. Sí, en un sistema de coordenadas. Entonces, ¿qué pasa? Aquí vamos a recordar simplemente, ¿es cierto? ¿Sí? Que si yo quiero pasar, ¿es cierto? Mi número complejo de la forma rectangular, ¿sí? A la forma polar, ¿sí? R, cis, teta, que esta es la forma de escribir un número en su forma polar, un número complejo, ¿sí? ¿Qué hago? Ah, pues calculo R, que viene a ser la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado, ¿sí? Y calculo el ángulo. ¿Cómo? Al resolver esta ecuación. La tangente del ángulo teta es igual a B0. ¿Sí? Si quiero pasar de la forma rectangular a la forma polar. Y si quiero pasar de la forma polar, ¿sí? Esta de aquí, a la forma rectangular, A más B por I, ¿qué es lo que hago? Pues A no es más que ¿qué? R por el coseno del ángulo y B es R por el seno del ángulo. Y pronto, nada más. Entonces, ahí tengo las dos formas, ¿no es cierto? Pasar de la forma rectangular a la forma polar, ¿cierto? ¿Sí? O pasar de la forma polar a la forma rectangular. Las dos, ¿sí? Los dos caminos, ¿sí? Y uno podría preguntarse, si ya tengo todas las operaciones, ¿no es cierto? Todo lo que yo puedo hacer solo con la forma rectangular, ¿para qué introduzco la forma polar? ¿Sí? ¿Qué objetivo tiene? Entonces, el objetivo principal de introducir la forma polar, ¿cierto? Es que nosotros nos dimos cuenta que en la forma rectangular, hacer el producto y la división, ¿sí? Resultan operaciones bastante complejas, bastante engorrosas. Pero resulta que en el campo de los números complejos, en forma polar, el producto y la división son súper sencillos de realizar. ¿Sí? En la forma polar. ¿Sí? Ya vamos a ver los teoremas asociados a eso. ¿Sí? Ya. Entonces, primera instancia, vamos a transformar algunos números de su forma rectangular a su forma polar, ¿sí? Y viceversa, de su forma polar y su forma rectangular. ¿Estamos de acuerdo? Sí, eso vamos a hacer ahorita. Listo. A ver, digamos, dado el número complejo z igual a 1 menos i. ¿Sí? 1 menos i. ¿Sí? Ya. Entonces, si yo quiero dibujar este número complejo en el plano complejo, ¿sí? Plano complejo, ¿sí? Tendría, digamos, el plano complejo, ¿sí? Como tal. 1 en x, y 1. ¿Sí? Pues este puntito justamente representaría el número complejo c. ¿Sí? Que en ocasiones a veces se dibuja como un vector, ¿no? Con la flechita y todo. En ocasiones. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero por el momento nosotros nos vamos a quedar con el punto, la representación y el sistema. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Sí? El ángulo θ sería este, ¿cierto? Y la distancia del punto cero al origen sería n, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto valdría n en esta circunstancia? Sería la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más menos 1 elevado al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Cuánto sería? Sería raíz de 2.
¿Estamos de acuerdo? ¿Sí está claro? ¿Sí? Y luego tengo que ver que la tangente del ángulo teta va a ser igual a ¿qué? A B sobre A. Es decir, en este caso sería -1/1. Es decir, -1. ¿Sí? Pero, ¿qué sé de teta? El teta, ¿no es cierto? ¿Sí? Es un ángulo, ¿sí? Que está en el cuarto cuadrante. Sí, es un ángulo que está en el cuarto cuadrante. Es decir, su medida, ¿no es cierto? Está entre qué, entre qué, entre 2pi y 3pi medios. ¿Sí? Teta está entre 3pi medios y 2pi. Sí, siempre vamos a usar, en este caso, en el campo de los números complejos, el sistema radial, ¿no es cierto? El sistema internacional. ¿Sí? Vamos a usar esto. ¿Sí? ¿Estamos claros? Entonces ya tenemos medida del ángulo hasta aquí. Digo, a ver, debo buscar, entonces aquí puedo yo sacar aparte un triangulito, ¿no es cierto? ¿Sí? Tal es que justamente la medida de esto y esto sea 1, y busco un ángulo que sea beta, ¿sí? Tal que la tangente de ese ángulo beta, ¿no es cierto?, sea 1. ¿Cuál es ese ángulo? Ese ángulo agudo tal que la tangente sea igual a 1. ¿Cuál es, chicos? Oh, ah, el ángulo sería, ¿sí? ¿De dónde? Conclusión, ¿sí? El ángulo teta, ¿qué sería? Ah, como está en el cuarto cuadrante, sería 2pi menos ese ángulo. Es decir, sería 7pi. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Es decir, al número z en su forma polar, ¿no?, lo puedo escribir de esta forma. Raíz de 2 cis de pi cuarto. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Una pregunta que podría darse, ¿no es cierto? Es, ¿por qué se usa cis? Ah, porque justamente esto no es más que la abreviatura de esto. ¿Sí? Raíz de 2 coseno, ¿no es cierto?, de pi cuartos, más i por el seno de pi cuartos. ¿Sí? Es la abreviatura de esto, nada más. ¿Sí? Es la abreviatura de esto. Donde justamente se ha tomado la c del coseno, la c del coseno, la i de la unidad imaginaria y la s del seno. ¿Sí? ¿Estamos claros? Por eso se utiliza. Esta es la forma polar. ¿Está claro, chicos? ¿No es 7 pi cuartos? 7 pi cuartos, sí, en toda la base. 7 pi cuartos. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Estamos claros? A ver, intenten ustedes uno solo. ¿Sí? Resuelven a su forma polar, ¿cierto? El número complejo z igual a 1 más raíz, digamos que no me lo sé, menos 1 más raíz de 3 por i. ¿Ya? Transformen a su forma polar.
¿En qué cuadrante estaría? ¿En qué cuadrante estaría este? En el segundo. Exactamente. Sí, en el segundo cuadrante estaría este número complejo. ¿Sí? Estaría en el segundo cuadrante. ¿Cuál sería el módulo? ¿Cuál sería el módulo? Ajá. ¿Cuál sería el módulo, chicos? ¿Cuál sería el módulo? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí? Y la tangente del ángulo, ¿no es cierto? Es raíz de 3 sobre menos 1. Es decir, menos raíz de 3. ¿Sí? El ángulo debe estar, como estoy en el segundo cuadrante, ¿sí? En el segundo cuadrante, ¿sí? El ángulo es este de aquí. ¿Sí? Entonces debo buscar, saco un triangulito aparte, ¿no es cierto? En este caso, un ángulo beta, tal que su cateto opuesto sea raíz de 3 y su cateto adyacente sea 1. ¿Sí? ¿Cuál es ese ángulo? Quiero que la tangente del ángulo beta sea raíz de 3 sobre 1. ¿Cuál es ese ángulo? El ángulo dado, agudo, en ese caso, ¿cuál sería? Pi tercios, ¿no? ¿Sí? Pi tercios. Es decir, ¿sí? ¿Sí? El ángulo teta sería ¿cuánto? Pi menos pi tercios. Es decir, 2 pi tercios. Luego, justamente, en su forma polar, el número z sería ¿qué? ¿Sí? 2 cis de 2 pi tercios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí está claro? ¿Sí? ¿Sí está claro, chicos? ¿Sí? ¿Sí está claro, chicos? Sí. ¿Sí? Ya. ¿Sí? Veamos un último ejercicio, ¿cierto? ¿Sí? Veamos, dado el número complejo, pero en su forma polar, ¿sí? Qué sé yo, 4, ¿sí? 4, ¿sí? Cis de 7 pi sextos, ¿sí? Que su forma, si quiero ponerlo en el sistema de coordenadas, ¿sí? Sería 4, ¿no es cierto? ¿Sí? Con un ángulo de 7 pi sextos. En este caso estaría en el tercer cuadrante, ¿no? ¿Sí? Porque es más grande que medidas, pero más grande. Estaría en el tercer cuadrante. ¿Estamos claros? ¿Sí? Entonces, z sería igual a ¿qué? 4 coseno, ¿no es cierto? De 7 pi sextos, ¿sí? 7 pi sextos, más 4 y seno de 7 pi sextos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? 7 pi sextos, ¿qué es? Ah,
7 pi sextos es pi más pi sextos, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí? Igual acá, seno de pi más pi sextos. Perfecto. ¿Esto a qué sería igual? Pi más pi sextos. Pi más pi sextos. Es un ángulo en el tercer cuadrante. El coseno en el tercer cuadrante es negativo. Es decir, menos 4 coseno de pi sextos. ¿Sí? Más. ¿Sí? El seno en el tercer cuadrante es negativo. Entonces sería menos 4i por el seno de pi sextos. Perfecto. ¿Sí? Entonces, coseno de pi sextos. Recuerdo del triangulito otra vez. ¿Sí? 2 raíz de 3, 1. ¿No es cierto? Este de aquí siendo pi tercios. ¿Sí? Y este de aquí siendo pi sextos. ¿Sí? El seno de pi sextos, cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Sí? El coseno de pi sextos, cateto adyacente sobre hipotenusa. De 3 sobre 2. ¿Sí? Es decir, esto me quedaría 2 raíz de 3 sobre 2. 2 raíz de 3 menos 2. Este es el número y su forma rectangular. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Por eso es importante, ¿no es cierto?, haber revisado trigonometría. Y les dije, ¿no? El día de ayer revisarán un poquito de la trigonometría. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Una duda, alguna pregunta? Sí, sí, algo. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí me escuchan? Sí. ¿Listo? ¿Sí? Ya, entonces ya sabemos cómo pasar de la forma rectangular a la forma polar y viceversa, de la forma polar a la forma rectangular. Yo puedo expresar un número complejo en cualquiera de las dos formas, dependiendo de el contexto en el que esté usando, donde me sea más fácil utilizar, ¿sí?, la una o la otra forma. ¿Sí? Ya vimos cómo, en qué contexto, ¿no es cierto?, nos sirve utilizar la forma rectangular. Es bastante fácil, no requiero de tanto problema para usarla. Solo tengo que usar las leyes, las reglas básicas de los números complejos de forma rectangular. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si quiero, en cambio, ¿sí?, justamente tenemos esta definición de la forma polar de un número complejo? Entonces, dado un número complejo, A más BI, ¿sí?, lo puedo expresar en su forma polar de esta forma, o ya sea de esta forma, R sistema, ¿sí?, que es la forma abreviada. ¿Sí? Donde justamente R era este número de aquí, y la tangente de θ es este número. ¿Sí? Obviamente esto si A es diferente de 0. ¿Por qué? Porque aquí el A tiene que ser diferente. ¿Sí? ¿Ya? Pero ¿qué pasa si A es igual a 0? Ah, pues el ángulo o bien es pi medios o 3 pi medios. ¿Sí? Y la forma polar, ¿cómo queda? ¿Sí? Valor, si A es igual a 0, sería el número B por I. Sería igual al valor absoluto de B, ¿sí?, valor absoluto de B, cis de pi medios, ¿sí?, o valor absoluto de B igual valor absoluto de B, cis de 3 pi medios, ¿sí?
Cualquiera de las dos opciones. ¿Cuál de las dos escojo? Ah, si B es mayor que cero, es esta. ¿Sí? Y si B es menor que cero, ¿sí? Es esta. ¿Sí? Si B es mayor que cero. ¿Y esto por qué? Porque justamente quedaría la una opción, el ángulo sería este de aquí. Y la otra opción, ¿sí? El ángulo sería justamente la otra opción. El ángulo sería, ¿sí? Cuando B es negativo, cuando B es mayor que cero, y cuando B es, ¿sí? Cuando la parte imaginaria es positiva, cuando la parte real imaginaria es negativa. ¿Estamos claros? ¿Sí? Justamente al número, al ángulo, le denominan argumento del número complejo, ¿sí? Ángulo, y a R le llaman módulo o valor absoluto, ¿sí? Y en ocasiones se suele expresar de esta forma, valor absoluto. Es así, o si quiero hablar del número Z, va así. ¿Sí? Es una forma de expresar. Justamente es el módulo de número. ¿Sí? Ya. Entonces ya ahí está cubierto. Ya habíamos analizado el caso en que A es diferente de cero. Faltaba analizar el casito cuando A es igual a cero. Y ahí solo hay dos opciones, que dependen del signo de la parte imaginaria. ¿Sí? ¿Y para qué? ¿Cuál es el objetivo? Entonces, ¿qué nos permite hacer la forma polar de números complejos? Pues dados dos números complejos, ¿sí? En su forma polar, ¿sí? Dando el número complejo Z, donde su módulo es R y su argumento es θ, ¿sí? Y el dado el número complejo W, ¿sí? Donde su módulo es S y su ángulo, el argumento es I, ¿sí? El producto de esos dos números complejos es fácil de calcular, ¿sí? Se hace el producto de sus módulos y el argumento es la suma de sus módulos, ¿sí? Y el caso de la división, ¿cierto? ¿Sí? Para dividir esos dos números complejos en su forma polar, divido sus módulos y el ángulo o el argumento es la resta de los ángulos, ¿sí? La resta del ángulo que está en el numerador dividido, digamos, menos el ángulo que está en el denominador. ¿Sí? Entonces veamos unos ejemplitos al respecto de esto. ¿Sí? ¿Ya? Entonces veamos. Dado el número complejo z igual a uno más, pongámosle, menos uno más, ¿sí? Y el número complejo w igual a, ¿sí? Mm, raíz de 3 menos, ¿sí? Y, dados esos dos números complejos, ¿sí? Menos 1 más i y el raíz de 3 menos i, ¿sí? Dados esos dos números complejos, ¿sí? Determine cuál sería el producto de z y w, ¿sí? Y la división de z para w, ¿sí? La división de z para w. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Ya? A ver, intenten hacerlos estos de taller en este momento.
¿Sí? Primerito, ¿qué deberían hacer? Transformar estos dos números, ¿sí? En su forma rectangular, en su forma polar. Pues hagan eso primerito. ¿Sí? A ver, ¿cuál es la forma polar del Z? ¿Cuál es su módulo? Ah, ¿cuál es el módulo de Z? ¿Aló? ¿Sí están ahí? ¿Sí me escuchan? Sí, ¿cuál es el módulo de Z? ¿Cuál es el módulo de Z, chicos? ¿Cuál es el módulo de Z, chicos? Raíz cuadrada de A cuadrado plus B cuadrado. En este caso, raíz de 2. Y el ángulo, estamos en el segundo cuadrante, un ángulo que en el segundo cuadrante, tal que la tangente salga -1. Ah, pues, que la tangente salga 1 en el primer cuadrante, un agudo es el de pi cuartos. Pero como estoy en el segundo cuadrante, ¿sí? Sería pi menos pi cuartos, es decir, 3 pi cuartos. ¿Sí?
En el caso de W, ¿sí? Este es un número complejo que está en el cuarto cuadrante. Su módulo es 2. ¿Sí? Y su ángulo, ¿sí? Un ángulo, ¿sí? Tal que la tangente de ese ángulo sea justamente 1 sobre raíz de 3, sería justamente un ángulo de pi sextos. ¿Sí? Y como estoy en el cuarto cuadrante, sería 11 pi sextos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Entonces, el producto de estos dos números complejos sería el producto de los módulos, o sea, 2 raíz de 2, ¿sí? Con un ángulo de cuánto, ¿sí? De la suma de estos dos ángulos, es decir, 3 pi cuartos más 11 pi sextos, ¿sí? Entonces, esto que sería igual. Mínimo 12, 12 para 4 es a 3, por 3, 9, ¿cierto? Más 12 para 6 es a 2, por 11, 22, ¿sí? Entonces 9 y 22 son 31, ¿sí? 31 pi doceavos, ¿sí? 31 pi doceavos. Como este número es mayor que 2 pi, ¿sí? Lo óptimo, ¿sí? Es restar 2 pi, ¿no? ¿Sí? Restar 2 pi. Nos quedaría 31 sobre 12 menos 2 sería igual a, ¿sí? Para que no se, la medida del ángulo quiere entre 0 y 2 pi, ¿no es cierto? Resto 2 pi, nos quedaría 12, ¿no es cierto? 31 menos 24. Esto quedaría 7 pi, 7 doceavos. Es decir, el ángulo sería 7 pi doceavos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y en el caso de la división, ¿sí? Divido los módulos, o sea, raíz de 2 sobre 2, ¿no es cierto? Cis, ¿de qué? De la resta de los ángulos. En este caso, ¿no es cierto? Sería 3 pi cuartos menos 11 pi sextos, ¿sí? Esto sería igual a 9 menos 22 dividido para 12 por pi. Esto sería 9 menos 22, ¿sí? Y sería 13, ¿no? ¿Sí? Menos 13 sobre 12 pi. Y como es negativo, menor que 0, le voy a sumar 2 pi. Entonces sería menos 13 sobre 12 más 2 sería igual a ¿qué? En este caso sería menos 13 más 24 partido por 2. Sería 11. Entonces el ángulo sería 11 pi 12. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y ya está. Ya está calculado. Justamente el producto y la división de estos dos primeros. ¿Está claro, chicos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta al respecto? ¿Sí? Entonces, miren, qué sencillito, ¿no es cierto? Se hace, ¿no es cierto? Hacer el producto y la división en la forma polar. ¿Sí? Dejemos hasta ahí el día de hoy. ¿Sí? Que tengan una buena noche. ¿Sí? Nos vemos el día de mañana. Por favor, el día de mañana, vengan leyendo, ¿sí? Repasando lo que hemos hecho el día de hoy. ¿Sí? Vengan viendo del teorema de De Moivre, vengan leyendo, está en las notas de clase, ¿sí? Acerca de eso. ¿Sí? Y, ¿sí? Eh, y vengan leyendo el capítulo de número de funciones, aunque sea al inicio. ¿Sí? Porque el día de mañana vamos a comenzar con funciones. ¿Sí?
Entonces, eso sería todo por el día de hoy.